La Sociedad de los Poetas Muertos es una película que está ambientada en una escuela de Estados Unidos y para mí plantea una pregunta bastante importante que es ¿para qué estudiamos? Esta película muestra la historia de un grupo de amigos que están en una institución caracterizada por la tradición, la disciplina y la búsqueda de la excelencia. Sin embargo, en cierto punto llega un profesor de inglés nuevo, el cual se llama John Keating, el cual cambia la manera en que algunos de ellos entienden la educación. Y básicamente este profesor no quiere que los estudiantes simplemente memoricen las cosas, que memoricen la información, sino que también quiere que aprendan a pensar, a cuestionar y a encontrar su propia voz. Uno de los aspectos que más me llaman la atención de la película es la crítica que hacen al concepto tradicional del éxito. En esta universidad existe un camino previamente establecido, el cual es estudiar, obtener buenos resultados, ingresar a una buena universidad y posteriormente tener una profesión considerada exitosa. Pero el problema es que no deja que las personas elijan un camino propio y se convierte en una obligación. Por eso considero que la película no critica la disciplina, el esfuerzo o la excelencia en sí mismos. Lo que cuestiona es una educación en la que cumplir las reglas termina siendo más importante que comprender por qué hacemos las cosas. Y eso fue básicamente lo que quiso hacer el profesor que llegó. Él se tomó la tarea de enseñar a sus estudiantes que existen diferentes maneras de observar una misma realidad y que aprender también significa desarrollar un criterio propio. La idea de cambiar de perspectiva, eh, pues por ejemplo, llegó hasta tal punto que se subían a los escritorios para ver como las cosas de diferente perspectiva. Representa eso que quería dar él, que básicamente es no aceptar automáticamente una única forma de pensar y de ver las cosas. Me parece muy interesante cómo podemos llegar a relacionar esta película con la universidad, ya que muchas veces uno tiene la idea de que estudiar consiste solamente en asistir a clase, memorizar información, presentar exámenes y obtener buenas calificaciones. Pero en verdad la universidad puede ser mucho más que eso. La universidad también puede ayudarnos a cuestionar cosas, argumentar, investigar y construir nuestras propias opiniones. No se trata de estar en desacuerdo con todo, sino de tener la capacidad de preguntarnos por qué esto funciona así, o existe otra manera de hacerlo, o qué evidencias tenemos para afirmar esto. Un buen estudiante no debería ser solamente el que tiene buenas notas, sino también el que desarrolla cierto criterio y aprende a utilizar el conocimiento para comprender y transformar su entorno. En medicina veterinaria, esta reflexión adquiere todavía más importancia. Nuestra profesión no solo consiste simplemente en memorizar enfermedades, medicamentos, dosis o procedimientos. Todo ese conocimiento es fundamental, pero no es suficiente. Como futuros médicos veterinarios vamos a enfrentarnos a pacientes diferentes, situaciones clínicas que no siempre aparecen exactamente como en el libro y decisiones en las que tendremos que analizar información, evaluar evidencias y considerar el bienestar animal de cada individuo. Necesitamos aprender a pensar clínicamente. También debemos cuestionarnos nuestras decisiones. ¿Este tratamiento realmente es el adecuado para este paciente? ¿Qué evidencia lo respalda? ¿Estoy teniendo en cuenta su bienestar? ¿Existen otras alternativas? ¿Qué consecuencias pueden tener mi decisión en el paciente? Por esto mismo, las enseñanzas del profesor Keating pueden relacionarse con algo fundamental en nuestra profesión, que es aprender a pensar y no solamente a repetir. Para mí, el mensaje más importante de la película no es simplemente seguir nuestros sueños, es aprender a construir nuestra propia voz. Como estudiantes podemos sentir presión por obtener buenas calificaciones, cumplir expectativas, destacar académicamente o seguir el camino que otras personas consideran correcto. Pero estudiar una carrera no debería significar perder nuestra individualidad.
En medicina veterinaria podemos tener diferentes intereses, ya sea clínica, cirugía, producción animal, investigación, fauna silvestre, entre muchos otros, pero esto no significa que todos tenemos que convertirnos en el mismo tipo de profesional. La universidad debería darnos conocimientos, pero también herramientas para cuestionarnos, aplicarlos y utilizarlos de manera responsables. Y en medicina veterinaria esto es especialmente importante porque nuestras decisiones no solamente van a afectar nuestras calificaciones o nuestro futuro profesional, afectarán directamente en la vida y el bienestar de otros seres vivos. Creo que el verdadero mensaje de la película podría resumirse en una idea, que es no se trata solamente de aprender qué pensar, sino aprender cómo pensar. Y quizás ese sea uno de los mayores retos de las universidades, no formar profesionales iguales, sino profesionales capaces de encontrar su propia voz y utilizarla con conocimiento, ética y responsabilidad para hacer las cosas que vayan con lo que ellos piensan, sienten y lo que les parece ético. Por último, la película nos hace reflexionar sobre la importancia de no aceptar las prácticas profesionales simplemente porque siempre se han hecho así. En medicina veterinaria esto es especialmente relevante porque la ciencia y nuestra forma de entender el bienestar animal están constantemente evolucionando. Y como futuros veterinarios debemos tener la capacidad de cuestionar procedimientos, buscar evidencia científica y reconocer cuando una práctica puede mejorarse o cuando está siendo utilizada de buena manera. Pensar de manera crítica no significa llevar la contraria por llevarla, sino tener el conocimiento y la responsabilidad suficiente para preguntarnos si lo que estamos haciendo realmente es lo mejor para el paciente, para el animal y para la sociedad. Tener criterio propio también es una forma de ejercer la veterinaria de manera ética y de manera que tú puedas expresar tus opiniones y tus creencias.